El arte románico fue un estilo artístico que se introduce en Europa occidental en los siglos XI, XII y parte del XIII. Va a ser, por tanto, un arte genuinamente europeo. A lo largo de este tema vamos a ver primero las causas por las que aparece el románico, las características y después pasaremos a ver la arquitectura románica. La desaparición de las invasiones, como ya hemos visto, normandos o vikingos por el norte, magiares o húngaros por el este, en cuanto a Europa se refiere, y en España el avance de la reconquista tras la desintegración del Califato de Córdoba y su separación en el mundo cristiano, va a hacer posible cierta paz en Europa que va a suponer una revitalización económica de esta. La segunda de las causas va a ser el auge de las peregrinaciones. Dos lugares principales hasta este momento, Jerusalén y Roma. El hambre, el culto a las reliquias hacía que el mundo peregrinara. Pero en estos momentos va a surgir otro lugar santo, que es Santiago. Muchos peregrinos europeos vienen a Santiago a venerar las reliquias del apóstol. En este tránsito, en este camino, muchos de estos peregrinos van a aportar ciertos conocimientos, cierta información. A lo largo del camino se van a construir muchas iglesias con reliquias y se van a construir muchos monasterios para alojar a estos peregrinos. Pues bien, las peregrinaciones, junto con las cruzadas para defender Jerusalén, que van a aportar a su vez una mezcla de estilos, una importación de estilos como puede ser el bizantino, va a suponer un gran auge al arte románico. ¿Entregáis la ciudad? Antes de perderla, la reduciré a cenizas. Vuestros lugares sagrados, los nuestros, hasta el último rincón que hace enloquecer a los hombres. Sin duda sería mejor que la entregarais. ¿Vais a destruirla? Del todo. Y por cada cristiano que matéis, caerán 10 sarracenos. Vuestro ejército será destruido y no podréis reunir otro. Os juro que tomar esta ciudad será lo último que hagáis. Como hemos comentado antes, en la península ibérica, el avance de la reconquista y el frenazo al afán expansionista del mundo árabe va a suponer que todo el norte, desde la frontera, desde los Pirineos hasta Santiago, sea un tránsito continuo de peregrinos que provienen de toda la Europa occidental. El terror del año 1000, que llegue el fin del mundo, hace que en el siglo XI surja un afán constructor de iglesias. El pueblo quiere acercarse a Dios para que en el fin del mundo pueda vivir en el paraíso. La aparición de las órdenes mendicantes, sobre todo los benedictinos, fundados, como ya hemos visto, por Benito de Nursia, y cuya regla era ora et labora, va a suponer la explosión de los grandes monasterios. Y estos monasterios van a suponer el camino, el cauce para la creación o revitalización de nuevos estilos arquitectónicos, escultura, pintura, etc. Por supuesto, ya sabemos que la iglesia era la fuente de cultura, aparte de tener un gran poder económico. ¿Pero por qué a este arte le vamos a llamar arte románico? Dos causas principales. En primer lugar, porque quiso ser una continuación del arte hecho por los romanos. Y, en segundo lugar, porque va a coincidir con la aparición de las primeras lenguas romances, aquellas lenguas derivadas del latín, de un latín vulgar, es decir, el latín hablado por el pueblo. El artista del románico, sobre todo escultores y pintores, no buscan la belleza. Les da lo mismo que esté mejor hecho, que esté peor hecho. Lo que buscan es, por un lado, enseñar y por otro lado, acercar al pueblo a Dios.
El pueblo está sometido, está unido como dos eslabones a la iglesia. Desde el punto de vista del constructor románico, va a querer que sus construcciones perduren en el tiempo siendo grandiosos, sin ser muy grandes, sin ser muy altos, sean grandiosos, que la gente se asombre al verlos. Por ello, para conseguir esta perdurabilidad, lo que hace es construir en un material prácticamente indestructible, que es la piedra. La piedra va a ser el principal elemento tanto en la arquitectura como en la escultura, con este fin, que dure toda la vida. Pasamos a ver las características de la arquitectura propiamente dicha. Primera característica, muros muy anchos, entre 70 centímetros y 1,5 metros. ¿Por qué esta anchura? Porque sobre estos iba a recaer todo el peso de la techumbre, todo el peso de la bóveda. Por tanto, por miedo a que estos edificios se derrumbaran, construían grandes muros. Por otro lado, predomina la horizontalidad. Son edificios relativamente bajos. El simbolismo de la horizontalidad es el acercamiento a Dios. Y por otro lado, no comprendían que un edificio muy elevado llegara a sostenerse, por muy ancho que fueran estos muros. La planta donde se van a asentar las iglesias o las catedrales románicas, en un principio va a ser planta basilical, rectangular, de 1, 3 o 5 naves, y coronada por un espacio semicircular llamado ábside. Esto va a ser una herencia del arte prerrománico. Con el tiempo, a esta planta basilical se le va a añadir una nave transversal llamada transepto, por lo cual va a pasar a denominarse cruz latina, planta de cruz latina, en similitud a la cruz donde murió Cristo. El punto donde se encuentran o donde se cruzan la nave vertical con el transepto se le va a llamar crucero. Igual que las iglesias basilicales van a tener ábsides. Pero en las iglesias de peregrinación, es decir, aquellas que acogían a peregrinos, entre el crucero y el ábside se va a establecer un pasillo semicircular que va a unir las diferentes naves, que se va a llamar girola o deambulatorio. La sucesión de arcos de medio punto van a crear una techumbre que se va a llamar bóveda de cañón, bóveda semicircular, igual que los arcos de medio punto. Cuando dos bóvedas de cañón se cruzan perpendicularmente, se va a crear otro tipo de bóveda que se va a llamar bóveda de arista, cuyo peso va a recaer en 4 puntos, frente a la bóveda de cañón, cuyo peso recae en 2 puntos. El peso de estas bóvedas van a recaer directamente sobre esos gruesos muros de los que ya hemos hablado, y van a ejercer 3 tipos de empuje: un empuje vertical, un empuje oblicuo y un empuje horizontal. Pues bien, para que estos empujes no hagan derrumbarse la iglesia, en la parte exterior de las iglesias románicas se van a construir grandes contrafuertes para sostener, para sujetar estos empujes de la bóveda. Igualmente, lo mismo que fuera el arquitecto románico va a construir contrafuertes, dentro este peso de la bóveda va a recaer o bien sobre columnas o bien sobre pilares. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues bien, las columnas van a tener siempre forma esférica, frente a los pilares, que van a tener forma trapezoidal. Para evitar que estos gruesos muros, con todo el peso de su bóveda, se derrumbaran, el muro de las iglesias románicas va a tener muy pocos huecos, muy pocos vanos.
muy pocas ventanas. Ventanas que se van a llamar saeteras, generalmente más anchas en el exterior que en el interior, lo que va a dar a las iglesias, a las catedrales románicas, un aspecto muy oscuro. Frente a esa oscuridad, con el paso del tiempo van creando un sistema de iluminación natural. ¿Cuál es este? Pues bien, encima del crucero, el constructor románico va a establecer una especie de cúpula llamada cimborrio, generalmente de forma octogonal, con ventanas que son las que van a irradiar luz dentro de la iglesia. Las iglesias del románico, en su fachada principal, que generalmente estaba orientada hacia el oeste, estaban coronadas por una o dos torres, dependiendo, por supuesto, de la importancia. Ya hemos visto cómo la iglesia en la época medieval era el sitio más importante de las ciudades o de los pueblos, y desde sus torres, que servían a la vez de campanarios, llamaban a la oración o servían también como puestos de vigía en caso de ataque.